Hola, un saludo. Mi nombre es Carlos Eduardo Cordón. Soy aprendiz SENA en mantenimiento mecánico de automotores. Hoy vengo a hablarles sobre un proyecto innovador en el cual se reciclan filtros de aire de la industria automotriz y cuál es su aporte al medio ambiente. La industria automotriz a nivel mundial está en un crecimiento constante y acelerado, y asimismo los componentes que conforman los vehículos que fabrican, entre ellos los filtros de aire para vehículos de combustión interna. Para centrarnos en un contexto más cercano, tomaremos como ejemplo la ciudad de Bogotá, considerada una de las ciudades con mayor congestión vehicular a nivel mundial, según un estudio realizado en el año 2020 por la firma estadounidense INRIX, empresa encargada de generar soluciones de movilidad para las ciudades. Hoy día, en Bogotá, hay una gran preocupación por el crecimiento descontrolado del parque automotor en la ciudad. Según un sondeo realizado por las directivas locales de la ciudad y un comunicado generado por el señor Omar Orostegui Restrepo, director del programa Bogotá Cómo Vamos, en la ciudad hoy circulan cerca de 2.400.000 vehículos. Esto se traduce en que hay un vehículo por cada 3 habitantes. Asimismo, al igual que se incrementa el parque automotor, se incrementan los insumos y repuestos que necesitan estos vehículos a la hora de su mantenimiento. Uno de estos elementos y en el cual nos centraremos el día de hoy son los filtros para aire. Como es bien sabido, los filtros para aire son un elemento esencial en la operación de los vehículos de combustión interna, ya que impiden el paso de partículas de suciedad al sistema motor de dichas máquinas. Debido a su función, estos elementos deben reemplazarse cada 2 a 3 meses desde su instalación. Cuando los filtros de aire llegan al final de su vida útil en la industria automotriz, son desechados como basura sin dar aprovechamiento posterior a este elemento. Es decir, que solamente en Bogotá se están desechando aproximadamente 2.400.000 filtros cada 2 meses, y si bien menos del 1% de estos elementos es procesado como reciclaje de transformación, extrayendo los metales que se pueden reutilizar. Sin embargo, más del 50% de filtros para aire no tienen ningún recubrimiento metálico aprovechable, contribuyendo así al incremento de residuos sólidos que genera la ciudad y que van a parar a los botaderos dispuestos para la basura. Para entender un poco más del por qué estos elementos pueden ser aprovechados sin necesidad de pasar por un proceso de transformación, vamos a profundizar un poco en sus características. Primero, vamos a hablar del material del elemento filtrante. La función del elemento filtrante siempre va a ser la misma: retener las partículas de polución del aire para que no ingresen al sistema de admisión del sistema motor del vehículo. Sin embargo, este elemento puede ser fabricado en diferentes materiales, entre los que encontramos los filtros de papel o celulosa, los filtros de fibra sintética o algodón, y por último, los filtros de espuma, entre otros. Estos materiales tienen una característica en común: no son materiales peligrosos, por lo tanto pueden ser manejados como reciclaje común. Sin embargo, en la actualidad, su disposición es junto a los filtros de aceite y combustible, generando que los filtros de aire se contaminen y por ende deban ser procesados como materiales peligrosos. Otra forma o otra característica de estos filtros es por su forma y estructura. En este aspecto podemos encontrar filtros con formas y tamaños diferentes. Entre ellos encontramos los filtros cilíndricos con un extremo cerrado, comúnmente usado en vehículos diésel y de transporte de carga. En su mayoría, estos filtros cuentan con un recubrimiento en malla metálica interna y externa, que se encarga de proteger el elemento filtrante y a su vez le dan una estructura rígida, aportándole resistencia mecánica al elemento. Asimismo, encontramos filtros de este mismo tipo con la diferencia de que no posee un recubrimiento en malla metálica y su estructura está dada por los pliegues del elemento filtrante. Por lo tanto, su resistencia mecánica es inferior. También podemos distinguir filtros de forma circular y oval,
pero a diferencia del primero, sus dos extremos son completamente abiertos, por lo que hay que modificarlos para su uso. Estos filtros, al igual que los anteriores mencionados, pueden o no tener estructura reforzada. Los filtros planos rectangulares, a pesar de no tener unas dimensiones semejantes a los anteriores, también son aprovechables. Y por último, los filtros cónicos o también conocidos como filtros de alto flujo, los cuales poseen características similares a los cilíndricos, con la diferencia de su forma cónica y su tamaño reducido. A raíz de esta problemática y del análisis de las características aprovechables de estos filtros, nace una propuesta innovadora para la reutilización de estos elementos y sus características, sin tener que transformarlos, entendiendo por transformarlos como el proceso de descomponer el elemento y con ello crear un objeto nuevo. Esta propuesta consta de la utilización de los filtros de aire como recipientes o semilleros de plantas ornamentales u hortalizas, ayudando así al medio ambiente con la reducción de los residuos sólidos y el incremento de la producción planta, que posteriormente ayudarán al embellecimiento de espacios de trabajo o domésticos, a mejorar la calidad del aire e inclusive a la generación de productos alimenticios orgánicos. En el caso de los filtros cilíndricos, circulares, ovalados y cónicos, se utilizan como recipientes o materos para estas plantas, haciendo uso de su capacidad de filtración y tamizaje para la evacuación del exceso de agua en el sustrato terroso y permitiendo la oxigenación del mismo. Así que no hay que preocuparse por las plantas que se encuentran a la intemperie en épocas de lluvia. Los filtros planos, al no poseer suficiente profundidad, son ideales como semilleros y contenedores de plantas pequeñas. En estos se siembran semillas de hortalizas y otras plantas, las cuales serán trasplantadas luego de haber germinado. De esta manera se encuentra una forma efectiva de aprovechamiento de los filtros de aire utilizados en la industria automotriz, ayudando al medio ambiente, fomentando el reciclaje y además consolidándose como un proyecto productivo rentable económicamente. Agradezco la atención prestada, teniendo la esperanza de haber aportado algo a sus vidas. Y recuerden, entre más ayudemos al medio ambiente, más nos ayudamos a nosotros mismos.